Después, Manuel Dieguez, profesor jubilado del Colegio Blanca de Castilla de Madrid, que nos hablará de la pedagogía en Nicolás Barré. Fernando Mairata de Anduiza, antiguo alumno del Colegio de Madrid y actualmente padre de 3 alumnos, que nos dará su visión de la educación recibida en el colegio según la pedagogía de Nicolás Barré. Y otra exalumna, Emma Rodríguez Vignote, también exalumna del Colegio de Madrid y también madre de 2 alumnas, y que también nos dará su visión como alumna, como madre y como sobrina de una de nuestras religiosas. Contaremos con 2 vídeos, ya que Brigitte, primero, habíamos pensado que Brigitte actuaría con un vídeo, pero finalmente, como ayer llegó a a Barcelona, pues lo va a hacer personalmente. Pero el vídeo será de la alumna Emma Rodríguez, ya que no pueden estar presentes en la mesa. Como ha explicado Jesús Trujillo en los aspectos técnicos, las preguntas que tengáis, por favor, las escribís en el chat diciendo a quién van dirigidas y las iremos recogiendo para responderlas después. De todas maneras, voy a ir presentando a los miembros de la mesa antes de su actuación, porque si los presento todos seguidos, quizá se nos pueden ir los detalles. Pues bien, en primer lugar, tengo el honor de presentar a nuestra superiora general, Brigitte Fluret. Nació en Francia, es licenciada en Psicología y Catequética, fue superiora general de 1989 a 1995 y en julio de 2019 volvió a ser elegida como superiora general. Como veréis, no tiene miedo. Tiene un amplio conocimiento de la congregación y también ha escrito un libro sobre Nicolás Barré que se titula Caminante en la noche. Este libro está editado en Francia por las ediciones San Paul y en España en una edición privada. Impartió clases en nuestros colegios de Francia y más tarde se dedicó a la formación de adultos, de padres o profesionales en el campo de las relaciones con los niños y los adolescentes. Ha trabajado también con migrantes hasta su reciente elección. Cuando no viaja, vive cerca de París, en un barrio popular llamado Rosny-sous-Bois. Es una gran conocedora de Nicolás Barré, experta en sus escritos y gran entusiasta. No podía ser menos. Gran entusiasta de la vida y de la obra de nuestro fundador. Adelante, Brigitte, te escuchamos y te traducimos. Gracias. Perdonad un segundito, se me olvidó comentar que la sesión va a ser grabada, ¿vale? Para que tengáis toda la información y lo sepáis, ¿vale? Perdón. De acuerdo. Adelante, Brigitte. Sí, buenas tardes o buenos días o buenas noches, según dónde están, a todas y todos. Y gracias a Pilar que va a facilitarme la comunicación, evitándoos mi torpe castellano. Vous avez souhaité vous retrouver aujourd'hui pour évoquer l'impact que Nicolas Barré a eu dans votre vie. Célébrer de cette manière un cadeau durable que Dieu a fait par cet homme à toute l'humanité depuis 400 ans. Et je serai très heureuse d'entendre ce que vous allez dire. Deseasteis reuniros para hablar hoy sobre el impacto que Nicolás Barré ha tenido en vuestras vidas y para celebrar de esta manera el don duradero que Dios hizo a través de este hombre a la humanidad durante 400 años. Me sentiré muy feliz al escuchar vuestras intervenciones. J'aimerais évoquer 3 ou 4 choses qui me sont venues à l'esprit en pensant à vous, Espagnols. Non pas pour évoquer une histoire passée, mais pour questionner notre aujourd'hui.
Pilar. Por mi parte, me gustaría hablar de 3 o 4 cosas que me vinieron a la mente pensando en vosotros, no solo para evocar el pasado, sino pensando en el hoy. El primer punto, non, en français. Le premier apport est la valeur symbolique. L'arrivée des maîtresses des écoles charitables en Espagne en 1860, c'est une histoire de migrants et de laïcs. Une famille doit fuir l'Espagne en raison de la guerre civile. Ce sont des réfugiés politiques. Elles découvrent en France, dans le collège de leur fille, des éducatrices différentes de ce que les monastères offraient alors aux jeunes filles espagnoles. Ce sont ces laïcs qui, de retour en Espagne et avec persévérance, feront en sorte que ces femmes, éducatrices d'un nouveau genre, viennent chez eux. Ce ne sera pas sans difficulté, comme toujours, encore aujourd'hui, quand survient du nouveau, du différent. Vous avez entendu, j'ai évoqué les laïcs, les migrants et la persévérance pour faire venir du neuf. Ce sont déjà 3 questionnements pour aujourd'hui. La primera, mi primera intervención, tiene un valor simbólico. La llegada de las maestras de las escuelas caritativas a España en 1860 es una historia de migrantes y de laicos. Una familia que tuvo que huir de España a causa de la guerra civil, hoy se diría que son refugiados políticos. Descubre en Francia, en el colegio de sus hijas, educadoras diferentes a las que los conventos de entonces ofrecían a las jóvenes españolas. Son estos laicos quienes, de vuelta a España y con perseverancia, harán que estas mujeres, educadoras de un nuevo estilo, vengan a su país. Y no será sin dificultades, como siempre que hay algo nuevo o diferente. He mencionado a los laicos, a los migrantes y a la perseverancia para lograr lo nuevo. La deuxième réflexion se réfère à la vie ecclésiale, sociale et politique de vos débuts en Espagne. Ces femmes qui arrivaient étaient en apparence de bonnes religieuses avec leurs longs habits noirs, et pourtant elles ont suscité quelques soupçons auprès de certains prélats de l'institution catholique. Elles n'avaient pas la reconnaissance vaticane, elles n'étaient pas vraiment religieuses. Elles venaient d'un pays qui n'avait pas la cote dans la catholicité européenne. La famille qui les appelait fut encouragée en allant auprès du saint curé d'As, un pauvre curé de campagne, Jean-Marie Vianney, dont la sainteté n'avait d'égal que son humilité. Donc, la fondation en Espagne fut dérangeante pour l'ordre établi, comme le fut celle des origines de notre institut de siècles plus tôt. Et elle a entraîné pour notre institut des mutations importantes de son statut pour entrer en conformité avec l'ère du temps. Je viens d'évoquer, et c'est valable pour aujourd'hui, les défis permanents de nos discernements lorsqu'ils sont confrontés à des choix qui mettent en jeu charisme, Église et société. La segunda reflexión se refiere a la vida eclesial, social y política de estos inicios en España. Estas mujeres que llegaban, buenas religiosas en apariencia, con su largo hábito negro, podían despertar ciertas sospechas entre algunos prelados de la Iglesia Católica. No tenían el reconocimiento del Vaticano, no eran realmente religiosas y provenían de un país que entonces no tenía mucha fama de popular para la catolicidad europea. La familia que los llamó fue alertada por el santo párroco de Ars, Saint Jean-Marie Vianney, un pobre sacerdote del campo cuya santidad supera a su humildad. La fundación en España fue inquietante
a causa del orden establecido, como lo fue el origen de nuestro instituto 2 siglos antes. Pero también trajo consigo cambios importantes en su estatuto para estar en conformidad con los aires de la época. He evocado aquí, y vale también para hoy, los permanentes desafíos de nuestros discernimientos cuando los confrontamos a las decisiones relacionadas con el carisma, la Iglesia y la sociedad. Les deux aspects suivants parleront davantage directement de Nicolas Barré. La renommée de Nicolas Barré auprès de ses contemporains avait deux domaines, celle d'un directeur spirituel et celle de l'inspirateur et du formateur d'éducateurs et d'éducatrices pour les populations marginalisées. Pilar? Los dos aspectos siguientes se relacionan más personalmente con Nicolás Barré, cuya fama para sus contemporáneos tenía dos vertientes, la del director espiritual y la del inspirador y formación de educadores y educadoras para las poblaciones marginadas. Accompagnateur spirituel, le Père Barré propose un chemin vers la sainteté qui est offert à tous. Un chemin qui s'enracine dans son expérience personnelle à l'école de François de Paul et qui est nourri par son cheminement, marqué par bien des épreuves. Sa spiritualité est totalement centrée sur la réalisation actuelle du mystère de l'incarnation dans nos vies humaines. Pleinement s'humaniser, c'est progressivement se diviniser. Et cela est donné à chaque personne, à chaque famille, à chaque groupe, à chaque collège, à chaque société. Et Nicolas Barré avait un don extraordinaire pour accompagner dans cette voie les personnes les plus éprouvées ou les plus tourmentées. Par l'apprentissage d'une confiance en Dieu indéfectible, d'une humilité paisible et d'une foi active dans le service de l'amour. Et dans la période difficile que nous traversons, l'épreuve de la pandémie, le désarroi de notre jeunesse, la perte du sens et les mutations de nos sociétés, je suis convaincue que le bienheureux Nicolas Barré a quelques trésors lumineux a proposer. Acompañante espiritual, el Padre Barré propone un camino hacia la santidad que ofrece a todos. Este camino se enraiza en su experiencia personal en la Escuela de San Francisco de Paula y se nutre en su caminar marcado por muchas pruebas. Su espiritualidad se centra totalmente en la realización actual del misterio de la encarnación en nuestras vidas humanas. Humanizarse plenamente es divinizarse progresivamente. Y esto es para cada persona, cada familia, cada grupo, cada colegio, cada sociedad. Y Nicolás Barré tenía un don extraordinario para acompañar de esta manera a las personas más asustadas o más atormentadas. Aprender de una confianza inquebrantable en Dios, de una humildad pacífica y de una fe activa al servicio del amor. En el difícil periodo por el que estamos pasando, la prueba de la pandemia, el desorden de la juventud, la pérdida de sentido y los cambios en nuestra sociedad, el beato Nicolás Barré tiene algunos tesoros luminosos que proponemos. Enfin, Nicolas Barré est l'inspirateur d'une véritable mystique de l'éducation. Il nous a invités à la situer dans cette perspective. L'éducation
est un service de la divinisation des enfants, des jeunes, des adultes. L'éducation est une coopération à l'agir de l'Esprit de Dieu en eux, une invitation à contempler son œuvre, une communion à la souffrance de Dieu face à l'humanité défigurée et pourtant créée pour être et devenir à sa ressemblance. Toutes les valeurs, les qualités, les attitudes que nous sommes appelés à développer dans nos collèges, nos paroisses, nos quartiers, nos relations, prennent là leur véritable dimension, leur cohérence, leur solidité. Et c'est cela qui devrait encore aujourd'hui nous provoquer à chercher ensemble des réponses créatives à la misère humaine de notre temps. Nicolas Barré savait que le manque de formation humaine et spirituelle est la cause de bien des maux, des malheurs de notre société. Lo digo para Pilar, que l'orthographe no es justa. Oui. C'est la cause de bien des maux de notre société. Il a voulu y remédier auprès des plus démunis. Alors, nous célébrons les 400 ans de la naissance de ce grand saint trop méconnu. Peut-être pouvons-nous nous demander, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Comment veux-tu que je m'engage pour coopérer à cette œuvre de divinisation de l'humanité? J'ai terminé. Inspirador de un verdadero misticismo de la educación, nos invitó a situarla desde esta perspectiva. La educación es un servicio de la divinización de los niños, jóvenes o adultos, una cooperación a la acción del Espíritu de Dios en ellos, una invitación a contemplar su obra, una comunión en el sufrimiento de Dios frente a la humanidad desfigurada y, sin embargo, creada para ser y llegar a ser a su imagen. Todos los valores, cualidades, actitudes a las que estamos llamados a desarrollar en nuestros colegios, nuestras parroquias, nuestros barrios, nuestras relaciones, toman ahí su verdadera dimensión, su coherencia, su solidez. Y eso debería ser hoy lo que nos provocara a buscar juntos respuestas creativas frente a la miseria humana de nuestra época. Nicolás Barré sabía que la falta de formación humana y espiritual es la causa de muchos de los males de nuestra sociedad, y él quería remediarlos en los más pobres. Celebrar el 400 aniversario del nacimiento de este gran santo, demasiado desconocido, nos llevará también a preguntarnos, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que me comprometa a cooperar en esta obra de divinización de la humanidad? Bien, pues hasta aquí ha llegado la intervención de Brigitte. Continuamos con las personas invitadas y recuerdo nuevamente que si tenéis alguna pregunta para Brigitte, por favor, idlas poniendo en el chat. Presento en este momento a María Rosa Arroyo. María Rosa es burgalesa, maestra, antigua alumna del Colegio de Burgos y antigua directora también de ese colegio, religiosa de esta congregación y actualmente está al servicio de las hermanas mayores de la congregación en Burgos y dedica también su tiempo a grupos de formación de madres del colegio. Es una persona con un profundo sentido de la misión y de la espiritualidad de Nicolás Barré.
Te escuchamos, María Rosa. Bueno, muy buenas tardes. Voy a desgranar en estos minutitos, pocos minutos que vamos a tener, voy a desgranar algunos de los rasgos de Nicolás Barré y que en definitiva manifiestan un estilo, una manera de ser. Nicolás Barré es un hombre del siglo XVII y es un hombre creyente. Nacido en una familia profundamente cristiana, educado en los jesuitas, asienta sus raíces en Dios. Su espiritualidad es evangélica, como no podía ser de otra manera. Es un seguidor de Jesús, un discípulo. Fue un gran estudioso y sobre todo un gran vividor de la palabra. Creía que solo desde el conocimiento de la Sagrada Escritura, de la palabra, podíamos penetrar un poco en ese misterio de Dios. En definitiva, Nicolás Barré fue un hombre cabal. En sus escritos y en su vida, que nos han llegado a través de él mismo, de contemporáneos o de las primeras hermanas, encontramos muchas veces aparentes contradicciones o paradojas. La primera en la que me detengo es que era un gran místico y tremendamente humano. Místico, gran conocedor de Dios, del que se enamoró y del que intentó sacar fuerza y vida y estilo para poder después contemplar a la humanidad. Su visión era doble, intentaba mirar con la mirada de Dios la realidad y buscar respuestas a las necesidades de su tiempo. Él contempla la realidad, busca estas soluciones y tiene esa actitud de discernir, de hacer una lectura creyente de la realidad para ir dando respuestas a las necesidades que encuentra. Nunca lo hace solo, siempre busca colaboradores, colaboradoras en principio, porque se da cuenta de que es imposible responder como un francotirador. Necesita de los demás, necesita discernir e ir encontrando respuestas. Y de ese discernimiento surgirán como dos grandes intuiciones. Una, la creación de las primeras escuelitas, al contemplar multitud de niños perdidos por las calles de Rouen, sin educación, desamparados, haciendo pillerías para poder subsistir. Y este enamorado de Dios y consciente de que su presencia empapa nuestra vida, se lanza con audacia a iniciar con otras personas, con nuestras primeras hermanas, las primeras escuelitas. A la vez funda lo que va a ser nuestro instituto, por esa conciencia que tiene de contar con otros, de una manera importante porque solo se siente incapaz. Y su labor y su misión será desde un principio dar a conocer y amar a Jesucristo. A ella se dedica en cuerpo y alma y podemos decir que hasta dar a su vida por ella. Y esta misión es la misma que nos encomienda a sus seguidoras entonces y a nosotros hoy, que nos la hacemos audazmente y sin miedos a dar respuesta a las necesidades que descubramos después de pasar por ese discernimiento. Él nos dice y nos insiste en que todo lo que nos sucede porque vamos acompañados por Dios. El sentido de la providencia es muy fuerte en Nicolás Barré, desde este convencimiento de que Dios le ama y le acompaña en sus muchos avatares que tuvo en la vida. Lo bueno y lo malo, todo viene de Dios. Él es el centro de nuestra existencia. Necesita una fortaleza tremenda y para ella la encuentra en la oración. Es un hombre de una oración profunda y fuerte, pero una oración encarnada, porque centra su espiritualidad en el misterio de la encarnación. Se asombra ante el misterio de la encarnación. ¿Cómo es posible que todo un Dios se encarne? ¿Por qué? Se pregunta, ¿por qué? Y la respuesta que encuentra Nicolás Barré es sencillamente porque Dios ama entrañablemente al hombre. Le ama profundamente y necesita rescatarle. ¿Cómo? Entregando al Hijo. Y cómo descubre en ese misterio de la encarnación que lo único que mueve a Dios, lo único que le mueve a Dios esa entrega del Hijo es precisamente el amor. Y entonces nos invita a vivir con un profundo desinterés,
sin buscar nada a cambio de lo que somos ni por lo que hacemos. Nos invita a vivir como él descubre que es el misterio de la encarnación, a vivir por puro amor, sin buscar compensaciones, con toda gratuidad. En la orden de los mínimos, que es en la que elige para vivir la caridad desde los más pequeños, pues se encuentra una de sus grandes contradicciones. Es un hombre brillante, es un hombre gran conocedor de la Escritura, un gran predicador, un gran confesor, un gran acompañante. Y entonces él, que quería encontrarse dentro de los mínimos con los pequeños y desde los pequeños, se encuentra con que tiene que codearse con los grandes de la sociedad. Eso le lleva también a profundizar en la humildad, que los caminos del Señor no son sus caminos y que lo que nos toca a los seguidores de Jesús es buscar y seguirle en sus mismos caminos. Él nos dice que cuanto más se abaje y se humille un corazón, más se acerca a Dios, pues Dios resiste a los orgullosos y da su gracia a los humildes. Tenía muy claro Nicolás Barré que solo desde lo pequeño y siendo pequeño se podía ser compatible con este misterio de Belén, con este misterio de la Encarnación. Y por eso nos dice esa frase que nos resuena tanto a todos los que conocemos un poco a Nicolás Barré, de que no podemos alejarnos del pesebre, que necesitamos sencillez en todo. Y ese vivir de Nicolás Barré desde la sencillez y pequeñez es también una parte muy rica de su herencia. Ese sentido que crea en nosotros de crear familia, de relacionarnos como iguales, de dar y de recibir de los otros. Otra de las intuiciones proféticas de Nicolás Barré, creo yo que es lo referente a la manera de entender el sacrificio. Recogiendo un poco ya del Antiguo Testamento y también del Nuevo, del mismo Jesús que lo refrenda, pues él, en una de esas contradicciones que decimos, pues nos dice que hay que huir de los sacrificios extraordinarios. Es verdad que él vivió una vida muy austera y esa vida se quebrantó también porque vivió de una manera, pues eso, muy, muy pobremente, ¿no? Pero él nos habla de que el verdadero sacrificio que él espera de nosotros es ni más ni menos que vivamos abiertos a la vida. Abiertos a la vida quiere decir abiertos a la voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios seguida, discernida, día a día, ya nos va marcando y nos va haciendo que seamos personas que vivamos el sacrificio. Acoger las luces y las sombras de la vida suponen vivir ya ese espíritu de sacrificio. Nicolás Barré habla y vive con una profunda confianza en Dios. Es quizás el rasgo que le marca profundamente y que es el motor de su existencia. Sabe y experimenta el amor del Padre, Dios, y él se abandona en él. Un abandono activo, porque sabe que ese amor de Dios le lanza sin miedo a la misión, a ser capaz de transmitir ese amor que Dios tiene por cada uno de los hombres, ¿no? Él nos dice muchas veces que la confianza filial es un abandono absoluto de uno mismo en manos de Dios, el único Padre, con la seguridad de que Él nos cuidará. Y nos dice esa frase que también recordamos tanto, ser en las manos de Dios como un pincel en las de un pintor, como la pluma en las de un escribano. Entregarnos, ponernos en las manos de Dios, en sus brazos, con una confianza absoluta. Porque pase lo que pase, tenemos que permanecer en paz, porque el Señor está con nosotros y el Señor nos acompaña. En el momento de su muerte, que es el momento de los grandes momentos de la vida, pide a sus hijas que dejen que el Espíritu de Dios tome posesión de ellas. El Espíritu es su gran aliado a la hora de tomar las decisiones importantes. Le ayuda a discernir esa voluntad de Dios que fue la pasión de su vida. Leyendo sus cartas en un lenguaje del siglo XVII, difícil a veces, pues vamos descubriendo otros rasgos de su espiritualidad. Y a mí me parece que aparece uno que creo que es muy interesante para nuestro vivir de hoy. Creo que Nicolás Barré manifiesta en sus escritos un fino sentido del humor. Siempre su visión contempla la realidad del otro, de los otros, de cercanía, de ternura, de humanidad, que muchas veces atenúa la seriedad de su acompañamiento,
al que se dedicaba con mucha intensidad, que era muy sólido y muy exigente, pero siempre tiene un rasgo de cercanía, de ternura, de humor. Se nos muestra también como un arte en manejar las paradojas cuando dice que los mayores designios de Dios no se cumplen más que a fuerza de contradicciones. Cuando uno se descubre, nos descubrimos pobres, necesitados, indignos, cuanto más sucios, dice él, nos veamos, más podemos acceder a ese deseo de entrar en conexión con ese Dios que es capaz de querernos como somos, de querernos como somos. Otro aspecto importante a mi manera de ver es la libertad. La libertad con la que él, la libertad de los hijos de Dios, podríamos decir, ¿no? En un momento histórico en que la vida religiosa estaba llena de normas, de obligaciones, él rompe moldes con la creación de su instituto. En aquel momento la vida religiosa está encerrada entre rejas. Nicolás Barré quiere a sus hijas libres en la calle, las quiere con la gente, las quiere creando cercanía, les quiere hablándoles de ese amor de Dios que tiene que invadir, tiene que convencer y cambiar el sentir de este mundo. Él sueña y realiza su fundación lejos de los parámetros de la época. La vida religiosa encerrada dentro de los muros de un monasterio, y él la funda sin velo y sin clausura, para poder estar disponibles para esa misión fundada desde una total libertad de entrega absoluta en las manos de Dios. Y si nos preguntamos que este estilo, porque todo este conjunto de actitudes en Nicolás Barré le dan un estilo, una manera de ser, una manera de vivir, ¿cuál es la razón que mueve, el motor que le mueve a Nicolás Barré para vivir de esta manera? Él, su vida es vivir para la misión, hacer crecer al hombre a imagen de Dios. Esta fue su pasión y esta tiene que ser también la nuestra. Y esta tarea difícil y dura, el elegir, el vivir en la humildad, el elegir a los más pobres, a los más vulnerables, a los descartados, que dice el Papa Francisco, pues ¿de dónde podemos nosotros sacar fuerza? ¿De dónde sacaba Nicolás Barré su fuerza para enfrentarse a aquel mundo tan desasistido como puede estar nuestro mundo hoy? Pues sencillamente en ese abandono, en ese creernos de verdad que Dios nos quiere. Y a mí me gustaría terminar pidiéndole a Nicolás Barré que a todos nosotros, todos los que queremos seguirlo, todos los que queremos conocerle un poco más, que nos regale esa convicción de que Dios nos ama a todos y a cada uno con un amor profundo, fuerte, que nos puede hacer lanzarnos al mundo audazmente y aportar nuestro granito de arena para que nuestro mundo sea un mundo más justo y más fraterno para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, María Rosa, por tus fervientes palabras sobre Nicolás Barré. Sabemos que eres una fan de él. Y paso a presentar al tercer componente, Manuel Dieguez. Manuel Dieguez es zamorano de Lubián, es decir, de la montaña, que no es lo mismo que decir de Zamora, recio, profesor jubilado del Colegio Blanca de Castilla de Madrid, experto filósofo, magnífico educador y también gran conocedor y admirador de Nicolás Barré, a quien irradia con su vida y con su enseñanza. Yo diría que lo conoce mucho mejor que muchas de nosotras las religiosas. Adelante, Manuel. Gracias, Pilar. A lo mejor te has pasado un poco, pero bueno. No. Yo creo que Nicolás Barré pertenece al grupo de las personas extraordinarias de la historia. Un sabio, un santo y un hombre bueno que pasó haciendo el bien, pero sin meter mucho ruido, en lo oculto. Demasiado oculto porque ni siquiera hoy lo encontramos por los altares. Eso por una parte. Nosotros lo conocemos sobre todo por su implicación en el mundo de la pedagogía y de la educación. Es el rasgo que nosotros más destacamos. Pero no es lo que lo define fundamentalmente. Lo que lo define, como decía Rosa, es su espiritualidad, su dimensión espiritual, es su religación a Dios, su enraizamiento en Él y, por lo tanto, su confianza y su abandono total en Dios. Era un hombre de una ascética tremenda, a veces exagerada, terrible en algunos casos.
Pero es curioso, a mí se me antoja que, por lo que he visto, que su ascética, en lugar de ser lo normal que en otros santos, que es un medio para llegar a la mística, es más bien una expresión de esa pulsión mística de lo que él es naturalmente. Y es desde esta mística desde lo que hay que entender, yo creo, su apostolado y dentro de su apostolado su pedagogía, porque su sensibilidad pedagógica nace de su profundidad mística. Si yo tuviese que compararlo, buscar una imagen, sería como un barco llevado por el viento en el mar. El viento es Dios que lo empuja, que hincha sus velas, y es también Dios su timón. Ahora, eso sí, es el hombre, es Nicolás Barré el que despliega las velas. Y digo esto porque en su tiempo corría el peligro de creer en aquello de la predestinación. La sola fe de Lutero y la sola gracia terminó en los calvinistas o hugonotes con la predestinación. Y por la parte católica, pues otro tanto lo mismo con aquella grupo de jansenistas de Port Royal, donde quedaba muy mal lo de la libertad y la responsabilidad humana. Creo que en esto Nicolás Barré interpretó mucho más correctamente a San Agustín que el propio Jansenio o su propio discípulo y fraile de su orden, Martín Lutero. Creo que fue mucho más certero, mucho más en aquello de que el que te creo sin ti no te va a salvar sin ti. Y es en esta creer y confiar en Dios y que nosotros ponemos de nuestra parte donde se sitúa su aportación e innovación en la pedagogía, concretamente en la pedagogía. No es que él fuese el innovador de la época y el único, no, no, él se apuntó a una corriente que estaba ya vigente, se apuntó y la apuntaló, le añadió cosas extraordinariamente. Lo de la reforma y renovación no es una cosa que la Iglesia lo tuviese con él, ya venía diciéndolo desde hacía siglos antes, desde aquel terrible siglo de hierro de la Iglesia. Por una parte, aquello de la reforma terminó en Lutero y por la otra terminó en Trento. Los jesuitas en el siglo XVI hicieron mucho por esta renovación de la Iglesia, y ya en la parte pues, de escuelas de pedagogía, pues el José de Calasanz es un puntal en todo esto. Pero en el siglo siguiente, en el XVII, es Nicolás Barré, en Francia. Nicolás Barré y muchos prelados, muchos sacerdotes, obispos, mujeres y hombres de bien que inician una nueva pedagogía, frente a una pedagogía que casi desde el tiempo de los romanos se antojaba como un poco burda, es aquella de dar la lección individualmente a un maestro, esperar el turno mucho tiempo, a veces días, y mientras tanto los alumnos con una gran indisciplina, pues haciendo de su capa un sayo, y los sayos que hacían no eran nada buenos entre ellos. No, Nicolás Barré y un montón de personas de su tiempo hacen una escuela nueva. Es lo que los fundadores, los originarios de la nueva pedagogía, no solo en Francia, pero fundamentalmente en Francia, y de una forma muy importante Nicolás Barré. En sus escuelas hay lo primero, orden. Hay disciplina, pero disciplina en el buen sentido, no la disciplina de la letra con sangre entra. Es la disciplina de la motivación por el afecto, por la sensibilidad, por la dulzura. No es que él erradicase o excluyese absolutamente los correctivos, que se llamaban, podríamos decir, los castigos. No, pero lo relega a último término, solamente en caso de necesidad. Él quiere que sus maestras sean sobre todo madres, más que auténticos personajes autoritarios que imponen por el miedo. No, no, quiere que sean sobre todo madres. En su escuela se trabaja lo que es los momentos sensibles, la sensibilidad, escuchar mucho cuando hay que decirle al alumno y qué hay que decirle en cada momento, que le entre lo que tiene que aprender por todos los poros, por todo el cuerpo. Y así utiliza pues todos los recursos que se oyen, que se ven en los mapas, los planos, lo que se puede palpar, los esquemas, la pizarra, y es algo que nosotros a veces nos creemos haber descubierto pues antes de ayer, y cuando leemos a Nicolás Barré dice, anda, pero esto no es algo nuevo, ya está aquí.
Y están cosas como, no sé, pues la tutoría. La tutoría es de Nicolás Barré, el hablar con los padres, el apuntar la asistencia de los alumnos, el seguir al alumno y la relación con los padres. Esto es algo absolutamente de él. Él, por supuesto, el erradicar, el seguir enseñando en una lengua que ya nadie entendía como era el latín, el hacerlo en el idioma materno, en francés en su caso, y en otras partes del mundo en la lengua materna correspondiente, para poder ser entendido. Esto son cosas de una enorme novedad. Es un hombre de su tiempo, por supuesto. El lenguaje que le oímos o que le leemos no podemos hoy exactamente entenderlo como cuando mandamos un mensaje, un WhatsApp o una cosa, es otra cosa. Pero desde luego si le quitamos las formas y lo ponemos un poco, lo encontramos con una persona muy, muy moderna. Ahora, todo esto que decimos de Nicolás Barré, de los horarios, el orden, un orden, pero no un orden rígido y almidonado. Había una fluidez, porque es que lo que se encargaba es que no estuviese el orden escrito en normas y en papeles, sino que fuese asumido por sus maestras y entonces fluía de una forma natural lo que había que hacer. Entonces, claro, parecía sobre el papel, es como muy meticuloso cuando leemos las normativas, pero en sus centros de enseñanza era como muy ordenado. Decía que no es todas estas normas, todas estas precisiones, toda esta forma de hacer, no es lo más importante. Lo más importante son las personas, los alumnos y sus maestras, las personas, los educadores, las profesoras. Él se cuidó mucho de hacer escuelas de formación de profesores. Es decir, que hubiese una escuela, una escuela donde se formasen maestras para poder enseñar. Ahora, más que profesionales de la enseñanza, más que profesoras o profesores, lo que él quería y lo que pretendía es que fuesen maestras, no que transmitiesen solo conocimientos para ser buenos profesionales en la vida, sino que transmitiesen sentido y vida, que es lo que se distingue a una maestra de un sencillo y buen profesor. Las maestras es durante 24 horas al día, el profesor tiene un horario y desde luego hay que ser buen profesor y después y fundamentalmente ser maestra. Yo si tuviese que poner en varios cuadros la vida de Nicolás Barré, serían unos cuadros de contraste. Por una parte, como dije antes, su ascética y su mística no son al estilo de otros santos que la ascética es el medio para llegar a la mística, no, en él es como una expresión de su condición mística fundamental. Luego esto mismo, en el mundo del apostolado, en su apostolado y la educación, se veía que la contemplación y la acción no estaban reñidas, no solo no estaban reñidas, sino que estaban mutuamente implicadas. Él no entiende la contemplación separada en un mundo retirado de una descansada vida lejos del mundanal ruido. No, no, no. Le entiende la contemplación en la acción. En la clase es donde se ora, donde se reza. Si, decía él, si tuviese que San Pablo volver hoy a nuestros días, sería maestro. Lo que tenía que hacer es ser maestro. Es maestro que enseñaba a los niños. Desde luego, otra de las cosas que contrastan ese cuadro de contraste es, por ejemplo, las ideas claras que tiene pedagógicamente. Es liberar, salvar. Él es lo mismo que en su momento Dios le dijo a Moisés en el Sinaí, que he oído el clamor de mi pueblo. Yo creo que Dios oyó en Juan, en Sotteville concretamente, el clamor de su pueblo, pero utilizó los oídos y la piel, la sensibilidad de Nicolás Barré para oír el clamor del pueblo y intervenir en su liberación, sobre todo de la ignorancia. Bueno, pues la ignorancia, todo lo que le rodea, desde luego tenía las cosas claras que había que conseguir, lo que se llaman los objetivos pedagógicos, que hoy se llaman, y por supuesto los ideales, la utopía educativa, lo que está siempre más allá. Pero la metodología concreta, eso lo fue contrastando, lo fue testando poco a poco. Yo creo que las escuelas primeras de Sotteville y alrededores fueron un ensayo, a ver qué pasa. Y si funcionan, pues adelante. Que no funciona esta táctica o esta técnica, pasamos a otra cosa. Y funcionaron en lo que funcionaron, porque funcionaron las de chicas, las de chicos no funcionaron.
Más tarde sí, el proyecto de Nicolás Barré funcionó, pero no lo llevó él a cabo, sino que lo llevó justamente el señor de la Salle, Juan Bautista de la Salle, que llevó a cabo el proyecto de Nicolás Barré, con los chicos ya, lo que a él no pudo, pues no le resultó bien. Es también Manuel, esto mismo, esta misma... Manuel, como en Sí, el fútbol. vale, time. Bueno, termino ya. Que decía que lo mismo que en esto con las mismas religiosas, no religiosas, sus maestras, él dice, ensaya su vida de comunidad como a ver si funciona, es a ver si podéis comer juntas. Yo, por decirlo ya, y termino. Si hoy viniese a nuestros colegios y a nuestros barrios, yo creo que hay muchas cosas que él le encantarían y se sentiría como en casa, porque dice, reconocería muchas cosas, aunque posiblemente en alguna forma tan fisicalista de hablar, es decir, en un lenguaje tan materialista, él encontraría posiblemente, veo yo, me parece a mí, le pondría algunas pegas, es decir, entender que todo se reduce a cerebro y que el cerebro es donde nacen todo lo que es el espíritu y el alma, y por lo tanto todo esto de la mística y lo sobrenatural no tiene sentido. Él diría no. Hay otra realidad, otro lenguaje que habla de un mundo que está más allá de este, que es más bien sombras, y hay otra realidad que yo sé de ella y sé de saber, y saber en sentido profundo, en sentido intenso de saborear. Yo he saboreado la trascendencia, lo que está más allá. Por eso puedo hablar de qué es la realidad más real y lo que son solo sombras, como diría el filósofo. En fin, eso que decía antes Brigitte de la divinización, estaría muy de acuerdo Nicolás Barré con Teilhard de Chardin en este asunto. Muchas gracias, Manuel. Ya sabemos que tu Ya. ciencia no tiene fondo, pero Sí, muchas gracias por tus nada, palabras. nada. Paso ahora a presentar a Fernando Mairata, madrileño, antiguo alumno, informático de carrera, máster de informática forense y tecnológica, presidente de PETEC, Asociación Profesional de Nuevas Tecnologías. Ha desempeñado puestos de trabajo de responsabilidad en empresas como Airtel, Vodafone, Canal Metro en Madrid, Barcelona Valía, Consulting Telemadrid, etc. Autor de libros y cómics y artículos relacionados con la problemática de las TICs y los menores. Realiza charlas y formación a profesores, menores y víctimas de la brecha digital. Y como os he dicho antes también, padre de 3 alumnos actuales del Colegio Blanca de Castilla de Madrid. Adelante, Fernando. Muchas gracias, Pilar. Bueno, lo primero me vais a permitir dirigirme a nuestras amigas las religiosas del Niño Jesús de la Casa Fundadora, con toda la humildad del mundo. Bonjour, merci pour votre présence cet après-midi avec nous. Merci pour votre travail. Je suis désolé pour mon français. Al resto de asistentes internacionales, good morning, good afternoon, good night. Thank you for following us in this event. Y bueno, pues a los hispanohablantes, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde os encontréis. Y sobre todo, gracias por vuestra presencia hoy aquí. Con especial cariño quiero agradecer a mis queridas religiosas del Niño Jesús por todo lo que nos aportan desde hace tantos años, y a mi colegio, el Colegio Blanca de Castilla de Madrid, que hoy hace posible técnicamente la celebración de esta mesa redonda con nuestro querido director Jesús a los mandos. Bueno, mi contacto con la herencia de Nicolás Barré comenzó allá por el año 1984, más o menos, cuando entré al Colegio Blanca de Castilla como alumno de tercero de GB. Aquello de GB que hay algunos que hoy en día no les suena, pues sí, somos muy antiguos. Yo era el tercero de 5 hermanos, por lo tanto me tocaba ser el rebelde, y durante mi paso por el colegio tuve muchísimas experiencias que me hablaban del padre Barré y de su legado, aunque si os soy sincero, en aquella época yo todavía no era consciente de ello. Con el tiempo fui descubriendo el complejo significado que encierran unas palabras tan sencillas como simple en mi virtud, fuerte en mi deber, que siempre han estado allí en el escudo de nuestro colegio.
Lógicamente, para mí quedaba muy lejana la figura de Nicolás Barré y sabía de él lo que nos contaban en el colegio. Le fui conociendo por los valores que él promovía a través de las religiosas del Niño Jesús más de 3 siglos después, pero no solo de ellas, sino de todo el personal del colegio. Aprendimos a reconocer esos valores desde que entrábamos al colegio y nos recibía Paloma en la puerta, siempre sonriente, amable con nosotros, haciendo que al entrar al centro entrásemos sintiéndonos queridos y como parte de una comunidad. A través de nuestro capellán, don José María, que en paz descanse, que siempre nos enseñó que si no teníamos nada bueno que decir, lo mejor era guardar silencio. Y la verdad es que esto me costó mucho entenderlo. Fue una lección muy complicada, porque al principio pensaba que básicamente lo que nos proponía era no estorbar, no molestar, silenciar nuestras críticas. Pero con el tiempo aprendí que el verdadero espíritu de esa lección, que tan útil es en mi vida, es que el padre don José María nos estaba invitando a no criticar, pero sí a ser críticos, a pensar antes de actuar, a pensar cómo actuar y a reflexionar por delante de la necesidad de la inmediatez de nuestras acciones. Para aprender esta lección me fue de mucha utilidad un profesor del colegio que maneja el dominio de los silencios oportunos y que fue mi tutor de sexto de GB y que está por ahí, que le he visto, Dionisio. El ejemplo de la paciencia en el colegio me lo dio mi tutora de quinto de GB. Yo os he dicho antes que me tocaba ser el rebelde y Josefina lo sufrió en sus carnes. Si no hubiese sido por su paciencia, a saber dónde estaría yo hoy. Me impactó especialmente la sensibilidad religiosa de Manuel Diéguez, sus reflexiones que compartía con nosotros, como la que acabamos de escuchar, y aunque no era sacerdote y era nuestro profesor de inglés, nos daba unas lecciones magistrales en la fe. Desde que entré en el Colegio Blanca de Castilla hasta estos días, en los que sigo estando allí, pero ahora como padre de alumnos, aunque lo de exalumno yo creo que no es exalumno, se es alumno toda la vida, porque cada vez que voy allí aprendo algo. Pues siempre he vivido allí la pedagogía impulsada por Nicolás Barré. Nos encontramos en un centro religioso en el que la religión no se impone. Se te invita a formar parte de ella, se te hace reflexionar sobre tu papel dentro de ella y se te abren las puertas de par en par, sabiendo que todos somos distintos y que eso es lo que aporta la riqueza. Así lo he vivido siendo alumno y siendo padre, tanto en la vida diaria del colegio como en las catequesis para padres que recibí primero de Gloria y después de Alba, y que demuestran que el espíritu de Nicolás Barré sigue presente. Y luego al que ocurría en aquellos campamentos de verano de San Rafael, que ahora hemos recuperado el contacto, en los que íbamos de todas partes de España, de distintas edades, pero todos aportando nuestro granito de arena en las actividades, en las reflexiones nocturnas alrededor de la hoguera y de la cruz. Si hoy mis hijos van al Colegio Blanca de Castilla, y os puedo asegurar que nunca he tenido duda de que esto fuese así, es porque sus valores siguen presentes en su día a día. Los valores que el padre Barré defendió y que las religiosas del Niño Jesús nos trajeron y nos inculcaron. A mí, por ejemplo, nunca me valoraron en el colegio por mis méritos curriculares, gracias a Dios, y siempre me valoraron como persona, anteponiendo esos valores de persona por encima del valor de las notas. Tengo la suerte, además, de conocer en el colegio a mi mujer, que era compañera mía de la clase de al lado, y bueno, pues desde entonces, pues compartiendo esas vivencias del colegio con ella. Lógicamente, el Colegio Blanca de Castilla, las religiosas del Niño Jesús, el legado del padre Barré han marcado completamente mi vida y me han llevado a ser la persona que soy. Un rasgo del padre Barré que también me ha marcado mucho es la importancia que él daba a la formación, ese inconformismo de no avanzar en el conocimiento. Es algo que llevo grabado a fuego porque creo que es importantísimo avanzar constantemente en ese camino, porque lo que nos hace libres es el conocimiento. En mi faceta de profesor me aporta mucho la visión del padre Barré
de revolucionar la formación y no conformarse con los estándares establecidos. La entrega de las religiosas, su saber estar en los momentos difíciles, apoyando siempre y dando la cara en las buenas y en las malas, porque en las malas es cuando se conoce a la gente de verdad, porque para irnos de cañas, para irnos de fiesta, siempre estamos todos, pero en los peores momentos de mi vida siempre he contado con su apoyo y con su consuelo. En todas las historias siempre hay un momento que hace cambiar la vida de alguien. En mi caso fue el 16 de diciembre del año 2000, cuando pues, un accidente de tráfico pues, me tuvo fuera de juego una temporada. Pues, bueno, otro acontecimiento en el que las religiosas del Niño Jesús se desplazaron fuera de su sitio para apoyar a mi familia en los momentos difíciles que vivieron, pensando que no llegaría esa Navidad. Procurando, tanto a nivel personal como a nivel profesional, vivir esa sencillez de la que hablaba el padre Barré, el saber estar, el sentido de crear familia, de relacionarnos como iguales, de dar y de recibir de los otros, y sobre todo teniendo siempre como referencia ese lema que tenemos en el colegio, esas magníficas palabras, esas sencillas palabras que tantísimo encierran: simple en mi virtud y fuerte en mi deber. Muchas gracias, Fernando, por tus palabras. Y pasamos a la última intervención, que es la de Emma Rodríguez Vignote. Antes quiero recordaros que, por favor, cuando pongáis una pregunta en el chat, digáis a quién la dirigís, porque si no, pues la vamos a lanzar a la mesa sin más. Voy a presentar a la última participante, que es Emma Rodríguez Vignote. Como os he dicho antes, Emma no puede estar presente, pero está con nosotros mediante un vídeo que ha grabado. Emma es madrileña también, licenciada en Ciencias Químicas, técnico de control de microbiología. Imaginaos lo importante que es esto en estos momentos. Trabajó en Pfizer como manager de formación y actualmente lo hace en Merck, pero como Practice Management. Muy buena alumna y estupenda madre en la actualidad. Tanto que hoy no puede estar presente físicamente, ella misma os va a decir por qué. Es una reunión familiar muy importante. Adelante, Jesús, con el vídeo de Emma. Jesús, no se oye. Ahí va. Hola a todos, buenas tardes. Lo primero, disculpadme por no estar ahí en directo, pero fijaos lo que es el destino, ¿no? que ha querido que hoy celebremos los 400 años de Nicolás Barré y también hoy celebramos, o al menos yo, los mucho más modestos 7 años de mi hija pequeña Lucía. Pero bueno, lo bueno que tiene estar en esta era COVID es que estamos también en la era digital más potente que hayamos conocido. Y eso significa que podemos hacer lo que queramos, desde donde queramos y como queramos, ¿no? Y no parecer que estamos lejos. Así que nada, ahí empiezo, ¿vale? Quería deciros antes que en mi vida profesional yo pues la mayor parte del tiempo me dedico a dar charlas y conferencias a médicos y a personal de clínicas, ¿no? Y sea de lo que sea que vaya a esa charla, tengo dos reglas que pienso seguir también hoy y ahora, ¿no? Que son, por un lado, la emoción. Si no cuento las cosas con emoción y sintiéndolas, no sirve de nada. Y por otro lado, la puntualidad. Entonces, la emoción corre de mi cuenta. La puntualidad me la han pedido, ¿no? Me ha dicho Pilar que tengo 8 minutos para explicar lo que significa Nicolás Barré desde 4 dimensiones. Mi dimensión de niña, como alumna del Cole Blanca de Castilla, de monitora de campamentos de San Rafa y encuentros y todo lo que aquello supuso, de madre de 2 niñas que ahora también están en el cole, y también lo que significó Nicolás Barré en lo que yo percibía como sobrina de mi tía Gloria. Así que si no me fallan las cuentas, tengo 4 dimensiones, 8 minutos, pues 2 minutos por dimensión, que voy a empezar por orden cronológico.
Vamos a ver, hace ya 24 años que salí del cole, la friolera de 24 años, que acabé COU, y espero que todos los que me estéis oyendo, o al menos muchos, no hace falta o no haga falta explicar qué es COU, porque si no me sentiría demasiado vieja. Bueno, pues a pesar de esos hace 24 años ya, recuerdo perfectamente, como si fuera ayer, los 3 olores que definían perfectamente el colegio. El olor a tiza, a mandarina y a familia. Y es que si hay algo con lo que me he quedado de aquella etapa tan maravillosa, es ese sentirnos familia, ¿no? Ese tratarnos a todos como iguales y construir, dar y recibir, ¿no? Que es un poco lo que decía Nicolás Barret. Daba igual el rol de cada uno, daba igual si eras alumno, profesor, religiosa, cocinera o el conserje que por las mañanas estaba en Eduardo Dato y por las tardes en Fernández de la Hoz. Al final éramos una familia y construíamos, todos teníamos algo que construir. La segunda dimensión empieza cuando nos apuntamos a los campamentos de San Rafa. Campamentos de San Rafa, que luego vinieron encuentros, primero como niños, luego como monitoras, y campos de trabajo y todo aquello. Digamos que el resumen para mí es aquellos maravillosos años. Fueron unos años que me marcaron profundamente, la verdad es que sí, y en los que conocí en un pequeño pueblo de Segovia a gente maravillosa, a gente súper especial. Gente que empezó metiéndose en mi vida poco a poco, a razón de 7 días al año, y que acabó quedándose para siempre. Esa etapa, ya os digo, que me marcó mucho, y tanto es que mucho de lo que soy ahora como mujer, como madre, como creyente, e incluso como profesional, se lo debo a esos años. Y aquí Nicolás Barret, al parecer, decía que cuando Dios está en todas partes, ¿no? En todo lo que haces, en lo bueno, en lo menos bueno, cuando está en todos lados, lo que hace es que tengamos un talante único, ¿no? Algo diferente. Y es que eso justo es lo que creo que nos pasaba. Se nos reconocía a distancia. Y no solamente por la camiseta, cuyo diseño cambiábamos cada año, ¿no? Este año era de un color, el símbolo de la paz era de otra manera, ¿no? No solamente se nos reconocía por esa camiseta, sino también por nuestras interminables canciones, por nuestra inmensa alegría, porque parecíamos incombustibles, con tanta energía, por cómo nos cuidábamos los unos de los otros. Yo creo que se nos reconocía a distancia. Y si tengo que quedarme con algo de Nicolás Barret en esa huella, es ese talante que nos hizo a toda esa gente que compartimos esos años, pues ser de una manera diferente, ¿no? Y actuar de una manera diferente. Para explicaros la tercera dimensión, os cuento, tengo 2 hijas de 8 y 7 años. ¿Os he dicho que hoy cumpleaños? Bueno, pues imaginad la alegría, supongo que algunos de los que me estáis escuchando también os habéis visto en esta, ¿no? De pensar, ¿no? que vuestros hijos van al mismo cole al que fuiste tú. Buah. Tuve la inmensa suerte de quedarme en el barrio y por lo tanto mi cole pasó a ser su cole. Y lo que os decía, ¿no? Pues se te remueve todo por dentro y cuando vuelves otra vez al colegio tantos años después para matricular a tus niñas, te das cuenta de que hay muchos profesores nuevos que yo no conocía, pero todavía seguían también algunos de los que me dieron a mi clase. Y ya sean los nuevos o ya sean los antiguos, te das cuenta de que sigue existiendo esa filosofía de impartir mucho más que conocimiento, ¿no? Los que están ahora, nuevos y antiguos, están haciendo con mis niñas lo que hicieron conmigo. Impartir no solamente conocimientos, sino mucha vida, que es exactamente lo que les pedía Nicolás Barret a sus maestras, ¿no? A esas primeras maestras que él fundó. Y llegamos a la cuarta dimensión. La cuarta dimensión es mi tía, ¿no? Mi tía, que tiene 3 nombres distintos: su nombre de nacimiento, Carmen Mari, su nombre de religiosa, Gloria, y su nombre en la familia, Vivi. 3 nombres para una persona que era fan absoluta e incondicional de Nicolás Barret. Igual que hay gente dispuesta a hacer a lo mejor o pasar 3 días a la intemperie, ¿no? En la calle esperando al concierto de su cantante favorito, pues ese fan, ese sentimiento de fan es exactamente el que tenía ella, ¿no? Mi tía. Y cómo toda su vida iba enfocada a darse, a ayudar, ¿no? Pues era su santo y seña, ¿no? Y yo creo que si tengo que pensar en la huella que dejó Nicolás Barret, sobre todo marcada en ella, es la siguiente. Pero primero quiero explicaros, para los que no la conozcáis, cómo era mi tía, ¿no? Para mi tía, las palabras miedo, problema, cansancio, barrera e incluso pereza no existían. Es más, es que no sé cómo borró esas palabras. Yo creo que desde el minuto 1 que decidió pues meterse en el grupo, en la familia de las religiosas del Niño Jesús, ¿no? Pero es que esas palabras no existieron nunca en su vida, ni cuando estaba bien,
ni cuando empezó a estar mal, ¿no? Ni cuando le dijeron que sí, que era cáncer, ¿no? Solamente, fijaos, solamente cuando ya respirar era todo una proeza, es cuando dejó, y porque también un poco la obligábamos, ¿no? La familia de sangre y la familia de las religiosas, ya deja de ir a la Cañada Real, donde enseñaba a las magrebíes pues, higiene y español a partes iguales, deja de ir a San Cristóbal, ya no te ocupes tanto de la parroquia, descansa también de cuidar de tus hermanas mayores en Pozuelo, ¿no? Pero solamente fue porque le costaba ya respirar. Pero le daba igual, es que todo le parecía bien, incluso la enfermedad. Hace 2 años y algo, en su cama, en el Puerta de Hierro, me decía, yo ya no puedo más, me lo dijo a mí, yo ya no puedo más. Y ni siquiera ahí veías miedo. Ahí lo único que veías era, bueno, pues yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer aquí, ahora voy a seguir haciéndolo, pero desde otra realidad. Entonces, cuando una persona es así, te quedan 2 opciones, ¿no? Pensar que es una profunda trastornada, ¿no? Que está loca perdida, que no era el caso, o pensar que lo que tenía era una absoluta e indescriptible confianza en Dios, como su muy mejor amigo Nicolás. Y era eso, o sea, cuando te da igual todo está bien, y no hay problemas, y no hay miedo, y tiras para adelante, si no es porque confías plenamente en Dios, difícilmente creo que sea posible. Aún hoy, todas las noches, le pido que me haga un bizum diario de esa confianza tan profunda en Él, y casi todas las noches me llega. Perdonad por emocionarme, podía haber borrado y hacer otra grabación, pero la voy a lanzar tal cual, porque así es como me ha salido. Y ya os dije que emoción y puntualidad. 8 minutos 25, muchas gracias por escucharme. Chao. Muchas gracias, Elma, por tu emocionante testimonio. Yo ya te he dicho que me lo había leído muchas veces antes para tener hoy el tiempo. A la venta de este increíble objetivo. Pilar, el micro, perdona, enciéndetelo. ¿Desde el principio? Pilar, el micro. Ya lo he dado. ¿Desde el principio? ¿Me habíais oído las primeras palabras o no? Sí, vale. Bueno, pues continúo, porque nos queda muy poquito tiempo y queremos dar paso a algunas intervenciones. Ha habido unas cuantas preguntas que os voy a ir leyendo para que la persona a quien se le han dirigido las responda. A ver, la primera es para Brigitte, que le preguntan dónde se puede encontrar el libro Caminante en la noche, que no importa el idioma. Ouvre ton micro. El libro ya no se vende en las tiendas porque ya sí, pero en francés lo tenemos en nuestra casa provincial y en castellano las hermanas lo tienen, Caminante en la noche. También las hermanas creo que tienen todavía unos. Nos quedan algunos ejemplares, pero sí, poquitos. Sí. Bien. Otra pregunta también para Brigitte es, en Wikipedia, esta persona quiere si se puede proporcionar biografías sobre Nicolás Barré, ya que en Wikipedia, la que está dedicada a Jean-Baptiste de La Salle, no hace ninguna mención a Nicolás Barré. Y hace una segunda pregunta. ¿Cómo es posible que nuestro referente sea tan desconocido a pesar de haber sido un pionero en pleno siglo de las luces? Sí. ¿Ça va avec la question? Sí. No sé si en Wikipedia en castellano se habla de Nicolás Barré, pero en Wikipedia en francés ya hemos puesto cosas sobre Nicolás Barré. Si no se escribe algo en castellano, o si en las páginas de los hermanos de La Salle no hay nada sobre Nicolás Barré,
todas podemos contribuir a Wikipedia. Entonces, si no hay, lo ponen ustedes. Es fácil, se va en Wikipedia y se puede hacer fácilmente. Wikipedia es nuestra obra. Pero hacer conocer más a Nicolas Barré, en la preparación del aniversario en Francia, hemos pedido la publicación de 3 libros. Uno histórico, Nicolas Barré, un mínimo en el siglo grande, pero es en francés. Uno de la espiritualidad de Padre Barré para todos, ya ha salido, es Nicolas Barré, un camino de libertad. Aparece publicado en febrero, en enero, recién. Y hay un hermano de La Salle que está escribiendo un libro sobre la espiritualidad para los educadores, pero todavía está trabajando. Pero si quieren libros en castellano, yo puedo pedir, por ejemplo, a Manuel de escribir algo sobre la mística de la educación en Nicolas Barré. Se puede, nosotras en Francia estaremos muy felices saber que un español ha escrito un libro que se vende y que podemos traducir sobre la mística de la educación en Nicolas Barré. Tendremos un coloquio en octubre, les invito a todos que pueden entender el francés, el 16 de octubre en París, en la Casa de los Hermanos de La Salle. Tendremos un coloquio sobre la mística de la vida ordinaria en Nicolas Barré. ¿Pueden venir? Welcome. Muchas gracias, Brigitte. Tenemos una pregunta más. Manuel, es para ti, te pido que seas concreto, por favor. Hay una persona que dice, ¿quieres contarnos algo de tu propia experiencia, de la experiencia mística o de tu experiencia como docente? Hombre, ya me gustaría a mí tener una experiencia mística parecida o similar a la de Nicolas Barré. Nicolas Barré y muchos místicos que han existido a lo largo de la historia. Me asombra, yo lo que puedo acertar es que me entusiasma la perspectiva, la visión y la vivencia mística de estas personas, santos, filósofos o educadores como Nicolas Barré, como pueden ser pues, Teilhard de Chardin, o filósofos como puede ser Wittgenstein o Platón en su momento. Me parece que eso me parece extraordinario. Lo que sí me engancha, lo que sí tengo como un especial, me hace cosquillas en el interior, es esta visión que tienen ellos, esta experiencia de la realidad, de una realidad que está más allá de lo tangible, de lo que hoy podríamos llamar sombras, y lo tienen con una convicción ferviente. De ahí que lo que decía antes, que pueden hacer estas personas una objeción a veces a el enfoque que se dan en el mundo, pues no sé, de la psicología, que pretende ser muy científica, de la ciencia y dentro de la escuela, de que para hablar de una determinado tipo de inteligencia hay que buscar no sé qué parte del cerebro, como si fuese el cuerpo, como si fuesen las neuronas el fundamento de donde brota la espiritualidad. Es decir, que eso sea una especie de epifenómeno de la materia, cuando lo que vienen a decir, y esto es lo que me entusiasma, y lo dicen con toda la autoridad, pues todos estos, Nicolas Barré y Teilhard de Chardin y muchos, es que es más bien al revés, que es esto que vemos es más bien, en el fondo, decía Platón, sombras, pues hoy diríamos hologramas, y que la realidad es mucho más potente, la realidad está más allá. Yo eso no lo he podido, no llego a ello, pero sí me entusiasman el celo y la emoción con el que lo dicen. Y desde luego, lo que sí es cierto y que ha sido, la verdad es que para mí es fácil, es no perder eso que tenía Nicolas Barré. Para mí me resulta hoy pues asumible, no perder el contacto con la trascendencia, con Dios, en medio de la dificultad.
lo que le pasaba a él en medio de las dificultades, en medio de Sotteville, o como le pasaba en las trincheras a Teilhard de Chardin cuando le escribía a su hermana, de lo que pasaba, sin perder nunca el contacto con Dios, y no solamente en otras adversidades como cuando escribió el himno al universo o similares. A mí me entusiasma eso. Entonces yo creo que es una enseñanza hoy, que algo que se le puede decir a este mundo, que no utilice solamente el lenguaje y el pensamiento de que solo en la materia se acaba todo y que lo otro es una especie de magia, y cuando hablan de magia y de mística lo dicen en forma peyorativa, en forma que, no sé, a Nicolás Barré esto y a los místicos en general les causaría una cierta pena y sonrisa. Yo no llego a esas cosas, por supuesto, pero sí que me entusiasma, y desde luego lo que nunca me gusta perder, ni me ha gustado, y me ha sido relativamente fácil no perder la perspectiva de lo que hay más allá del día a día, de los momentos duros del mundo educativo. Eso me... Vale, gracias Manuel, porque queremos hacer una última pregunta para Brigitte. Dice así: ¿podrías resumir en una palabra o concepto la clave que sea más relevante de la pedagogía de Nicolás Barré? Est-ce que tu veux une traduction? Ça va. Merci. Micro. Una clave es para abrir una puerta. La clave no es el todo. La clave abre. Yo diré, la clave, no importa lo que está haciendo, si tú sabes que está haciendo crecer esta persona a la imagen de nuestro Dios, que es nuestra vocación. Eso es la clave. Una vez que ha abierto la puerta, podrá descubrir un campo hermoso, difícil, pero que vale. No sé si me explico bien con mi castellano. Sí, sí, perfectamente. Yo creo que todo el mundo te está entendiendo muy bien. Bien, pues no tenemos más preguntas en el chat y vamos a terminar ya nuestra sesión, porque además nos pasamos bastante de la hora. Hemos llegado al final de esta mesa redonda y espero que a través de estas intervenciones la figura y la obra de Nicolás Barré haya quedado un poco más clara. Quiero dar las gracias, en primer lugar, a los que han intervenido en esta mesa. A Brigitte, a Manuel, a María Rosa, a Fernando, a Emma y a todas las personas que han estado también detrás de ellos, porque yo sé que hay muchas personas que o les han ayudado o les han animado o han contribuido. Agradezco también la participación y el interés que habéis tenido todos por entrar en esta mesa redonda y por acompañarnos en este momento que es importante para nosotros y que está marcando otro de los hitos que nos hemos fijado para la celebración de este cuarto centenario. Os seguiremos informando oportunamente de las actuaciones que tengamos de aquí al 21 de octubre del 2022, fecha en la que concluirá la celebración de este cuarto centenario. Y ahora nos despedimos con una canción titulada Confía en él, compuesta por Faustino Díez, director y profesor del Colegio de Burgos, e inspirada en las palabras de Nicolás Barré. Muchas gracias a todos. Gracias a cuantos han estado preparando esta mesa de una forma u otra y sin cuya participación no hubiera sido posible. Gracias. Jesús, adelante.
Dios te ama demasiado para dejarte caer. Dios te ama demasiado para dejarte caer. Confía en Él. Confía en Él. Confía en Él. Confía en Él. Dios te ama con la ternura de un padre que conoce a su hijo. Dios te ama con la ternura de un padre que conoce a su hijo. Confía en Él. 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 Estar en las manos de Dios, como el pincel en las manos de un pintor, o como la pluma en las de un escribano. Tener paciencia. Tratar de hacer todo lo mejor que podáis. Serena y humildemente. Confía en Él. Confía
Confía en él. Bueno, pues hemos llegado al final. Muchas gracias a todos por la participación. Besos a todos. Y gracias a nuestro técnico. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Encantada de veros a todos, los de aquí y los de allí. Venga. Adiós. Adiós. Venga, hasta luego. Hasta otro día. Hasta luego. Adiós, adiós a todos. Gracias, Uti. Alegre de veros mucho a todos. Goodbye. Gracias a todos. Goodbye. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Bueno, pues nos vamos. Hola, Brigitte. Bueno, está todo mejor que ayer, ¿no? Hola, Ketty. Hola, Hola, Ana. Hola, pero qué guapos estáis todos, ¿eh? Hola, hermana. Te damos de verte, Ana. Nos Hola, vemos Carmen. otra vez. Micro. Qué ilusión veros por aquí a todos. Ilusión. A Manuel, a Dionisio. Os veo muy guapos. Hola, Esther. Gracias, Alba. Un abrazo. ¿Cómo se cuelga? ¿Cómo se...? Los tres. Hola, Regina. Ahora ya vamos viendo Un más beso gente. para todos. Chao. bien. Ah, mira, Margarita Tarajá. Gracias. Hello, Nori. Gloria. Hello, Nori. Hasta luego, Regina. Hola, Maite. Josefina, Fina. Sí, Contenta, encantada de veros a todos así. Igual, qué alegría verte. Gloria también. Hola. Bueno, bueno. Hola, Melchor. Melchor, no te veo. La Carmen, mírame. Buenas, Regina. Vaya, Enséñame tu cara. que la tengo aquí. Ya veo. Hola. Ya te Marina, llamaré. hola. Ya te llamaré, Regina. Vale, vale, vale. Dale, también. Hola, Faustino. Alfredo. Saludos, ¿cómo estás, María? Saludos, sí. Un beso, ¿eh? Sí. Elia. Sí, Faustino está ahí. Elia, Sí. ¿Dónde estás? te dicen hola por aquí. Todavía queda ¿Quién es? Mira quién es. Hola, Maite. Es una buena Josefina. oportunidad para vernos, ¿eh? Desde hace Sí. mucho tiempo. Sí, Muchos. buenas. Dionisio, Melchor, Hola, Faustino. qué bien que nos veamos por aquí, Hola, ¿verdad? Faustino. Jesús, Me alegro mucho todo de un verte. temito. Qué alegría. Muchas gracias, Jesús, también. Que sepáis Sí. que esto está fuera de, El tema es fuera una de pasada. programación. Escucha. Parece ser que no nos queremos ir. Es que teníamos ganas de ¿Recordáis? vernos. Recordábamos en la programación que con la música que seguro que la gente se iría, pero esto parece que no nos vamos. No, no has cogido gustillo. Hola, Qué Charo, bien. también, que está por ahí. Sí, claro. Sí, estaba Tiene un micro. Gloria Charo, ¿quién es Charo? Hay mucha gente que no nombramos, Mira, pero que Blanca, sabemos. Sí, Blanca. Blanca, aquí está tu profe que te saluda. Josefina. Josefina. Hello, Betty. Buenas tardes, Ana. ¿Dónde está Ana? Ya también ha estado padres e hijos, he visto yo. María Aunque, Ángeles, aunque a hola. los hijos no se les ha puesto, no se le ha visto la ¿Dónde cara, está? pero han estado presentes. María Ángeles, ¿dónde está? Sí, estaba Rosa Llorente, que es Guadalupe. exalumna del Ah, sí, colegio, ahora. mamá del colegio con los peques que van al cole. Estaba por ahí. Y Sí, estaba Diego Moreno también. está por aquí todavía. Rosa. Hablamos de los chicos de los Hola. Hola, Rosa. Rosa. Hola. ¿Dónde está Rosa? No, Rosa Llorente. Veo por ahí a Guadalupe. Ahí están los peques. Ahí están Ah, los mira. saludos, peques. Hola. Hola, Adrián. Hola, Adrián. Hola.
¿Puede ser que esté Guadalupe en algún...? Sí. Estaba con las hermanas de Pozuelo. Sí. Es que he visto a varias y una me había aparecido y me hubiese gustado saludarla, qué pena. Sí, pues era. Ya se ha ido, ¿eh? Vale. A ver, aquí están las de Pozuelo. Ya solo estamos Carmen y yo, que las demás se han ido ya. Pues Elia, que estás muy guapa. María Jesús, da los recuerdos de su alumna Rosa Llorente. Vale, ya se lo diré ahora cuando baje. María Jesús, al final bien, habéis estado bien conectadas, ¿no? Muy bien, sí que lo hemos visto muy bien. Gracias, ¿eh? Bueno, Regina, a ver si tenemos un encuentro guay, ¿eh? A ver. Llevamos, Por lo menos, ¿me ves? Llevamos todo el Ángela, mes con Angelita, Salsán. Angelita, Nos vamos a salir. Angelita, buenas tardes, maja. Maja, eso es de Burgos. Claro. Sí, claro, hombre. Pero bueno, ese perro que hace ahí. Yo me despido, que nos vamos a otra cosa, mariposa. Vale. Hola, Yusi. Gracias a todos, chao. Besos. Yusi, soy Salomé. Hola, María Chao, Pilar. Chao. Está ahí Yusi y Andrea, las de Regina. Yusi. Hola, Regina. Regina, ¿qué te llamas? Regina, hola. Hola, ¿qué tal? Gemela, hola. Sí. ¿Qué tal estás? Bien. Que sí, Gloria. Bueno, pues no, vale. Yusi. Andrea. Muy Queda bien. bien. Elia, hola. Hola. ¿Quién le dice Elia? Fátima. Hola. Buenas. Fátima, sí, bien. Bueno, entonces nos despedimos. Un abrazo para cada una grande. Dios. ¿Quiénes son? A ver, no he puesto el nombre. Ponte las gafas. Adiós a todos. Adiós. Buenas tardes, Salomé. Adiós. Buenas tardes, Carmen. Adiós, buenas Adiós a tardes. todos. Tu hermana ya se ha debido de marchar corriendo. No sé dónde está, no le veo Sí, ya. estaba así. Ponme al perrito, Nacho, ponme al perrito un poco. Nacho. Deja el perro. Mírale, ahí está. Bueno, Nacho. Buenas, Nacho. Mira, Buenas Trini. tardes. Ahora. Mírale qué perro más Ay, el guapo. perrito. ¿Quién es ese? Bueno, Jesús, no sabía que eras un técnico tan profesional, ¿eh? No, bueno, tampoco muy profesional, pero bueno, sí, hacemos pinitos ya. Olin, ya te digo. Ayer tuvimos nosotros un encuentro, así un poquito, y no salía una bien, ¿eh? Había algún intruso, Faustino. No será para tanto, ¿eh? Y luego con algún intruso que le vamos a dar un toque, no os preocupéis. Claro. Pero sí. Estuvo muy acertado el intruso, sí. Por eso hay que ir de vez en cuando cerrando micros y ahí hay pendientes, porque si no, efectivamente, puede haber algún, como tú dices. Pero no, oye, en esta se ha dado fenomenal. Ya estabais todos, creo, muy diestros en el uso, ¿no? De estas cosas, que eso hace mucho. Ayer teníamos a chicos y los chicos ya sabes cómo son. Claro, no, si nos pasa en el día a día, nosotros pues esta situación día a día nos ha hecho, con las clases online que damos en directo y tal, pues, curtirnos un poco, pero es cierto que no tiene nada que ver con los chavales a estos foros, ¿no? Con este tipo de participantes. Bueno, pues nada, oye, que un placer veros a todos y encantado también, y a ver cuándo, oye, La reina. podemos vernos en persona. Encantado, ha sido un placer, la verdad. Sí, un gusto ver a caras conocidas por ahí. Buenas tardes, Isaac. Y la Hilda, no está. ¡Chao, Elia! ¿Eh? Hilda está en Cienlopata. La Hilda está en Cienlopata. Buenas tardes. Dios te ama demasiado para dejarte caer. Dios te ama demasiado